Finales de la década de los 60. Norte de California. Un crisol cultural donde la contracultura florecía, un epicentro de paz y amor que prometía redefinir el alma de una nación. El llamado verano del amor había dejado una estela de optimismo, la creencia casi mística en un futuro utópico. Pero toda luz proyecta una sombra, y en los tranquilos suburbios que rodeaban este epicentro de esperanza, una oscuridad estaba a punto de emerger. Una oscuridad que no buscaría derrocar gobiernos ni iniciar revoluciones, sino algo infinitamente más aterrador: aniquilar la certeza, convertir el anonimato en un arma y firmar su obra con un enigma. Esta es la historia de una firma tallada en el miedo, la crónica de un fantasma que aterrorizó a una generación y que, medio siglo después, sigue habitando el límite brumoso entre el hecho y la leyenda. Este es el caso del Zodíaco. Todo comenzó en la víspera del solsticio de invierno. Lake Herman Road, en los confines de Vallejo, California. Una carretera rural, aislada, un lugar común para encuentros juveniles. Para David Faraday y Betty Lou Jensen, era simplemente el escenario de su primera cita. No hubo testigos, no hubo una lucha aparente, solo la fría y metódica ejecución de dos adolescentes. La policía local lo trató como un crimen pasional fallido, un robo que salió mal. Un acto de violencia trágico, pero tristemente comprensible en su sinsentido. Era una hipótesis razonable, pero estaba equivocada. Aquella noche, en esa carretera solitaria, no se cometió un simple asesinato. Se había realizado una declaración, un prólogo escrito con pólvora, cuya verdadera naturaleza tardaría meses en revelarse. 7 meses de silencio. El incidente de Lake Herman Road se enfriaba en los archivos. California seguía soñando, pero la noche del 4 de julio, en el campo de golf Blue Rock Springs, a solo unos kilómetros del primer crimen, la sombra volvió a actuar. Darlene Ferrin y Michael Macho fueron acribillados en su vehículo. Macho, milagrosamente, sobrevivió, pero antes de desvanecerse, aportó el primer y borroso retrato del atacante. Un hombre corpulento, de rostro anodino. Un nadie, un espectro. Menos de una hora después, la jefatura de policía de Vallejo recibió una llamada. La voz, monótona y masculina, no reclamaba un robo ni una disputa. Reclamaba la autoría, no solo de este ataque, sino también del de Lake Herman Road. El fantasma había encontrado su voz, y pronto, encontraría su pluma. El 1 de agosto de 1969, 3 de los periódicos más importantes del área de la bahía recibieron cartas idénticas. Escritas con una caligrafía infantil y errática, contenían detalles que solo el asesino podía conocer. Era su credencial, su prueba de autenticidad. Y al final de la misiva, una firma. Un símbolo que se convertiría en un icono del terror sin resolver. Un punto de mira, y un nombre: el Zodíaco. Pero la carta no era solo una confesión. Era un desafío, un ultimátum. Adjunto a cada carta había un tercio de un criptograma de 408 caracteres. El autor exigía que se publicara en primera plana, amenazando con más muertes si no se cumplía. El Zodíaco no solo quería matar, quería jugar. Quería que toda la sociedad se convirtiera en un participante involuntario de su macabro acertijo. La prensa cedió, el código fue publicado, y en menos de una semana, un profesor de historia y su esposa, desde la tranquilidad de su hogar en Salinas, lograron lo que el FBI y las agencias de criptoanálisis no pudieron. Descifraron el mensaje. El contenido era escalofriante. Una ventana a una mente desquiciada que hablaba de matar como un deporte, de coleccionar esclavos para el más allá. El juego había comenzado, y el tablero era el alma de California. El Zodíaco había establecido las reglas. Su siguiente movimiento sería el más audaz y teatral hasta la fecha. 27 de septiembre de 1969. Las tranquilas orillas del lago Berryessa. Un escenario de postal para un acto de terror sacado de una pesadilla. Brian Harney y Cecelia Shepard, dos estudiantes universitarios, fueron abordados por esta figura. Con una calma aterradora, los ató y, tras una breve conversación, los apuñaló repetidamente a sangre fría. Cecelia Shepard no sobreviviría. Antes de marcharse, el verdugo dejó su firma grabada en el metal. Era un acto de apropiación territorial. Ya no se escondía en la noche. Actuaba a plena luz del día, disfrazado no para ocultarse, sino para crear un arquetipo. El hombre del saco se había hecho carne, y solo 2 semanas después, llevaría su teatro al corazón de la ciudad. El 11 de octubre, el taxista Paul Estin recogió a un pasajero.
El viaje terminaría con un disparo a quemarropa en la cabeza. Un crimen brutal, en una de las zonas más seguras de San Francisco. Aquí, el Zodíaco cometió su único error conocido, o quizás, su acto más arrogante. Varios adolescentes vieron al asesino desde una ventana y llamaron a la policía. Los agentes que respondieron incluso se cruzaron con un hombre que coincidía con la descripción, pero el operador había informado erróneamente que buscaban a un sospechoso de raza negra. Lo dejaron marchar. El asesino se desvaneció en la noche, pero no sin antes enviar un último y macabro recuerdo. Un trozo de la camisa ensangrentada de Estin, enviado por correo al San Francisco Chronicle. Era la prueba definitiva. El Zodíaco era real, y podía caminar entre ellos, impune. A partir de aquí, el caso se transformó en una psicosis mediática. El Zodíaco inundó a la prensa con más cartas, más criptogramas, amenazas de bombas, diseños de artilugios infernales y fragmentos de su supuesta biografía. Se burlaba de la policía, a la que llamaba cerdos azules ineptos, y jugaba con los periodistas, otorgándoles apodos y alimentando su ego. La investigación se convirtió en una de las más extensas en la historia de California. Miles de pistas fueron seguidas. Cientos de sospechosos, investigados. La paranoia era tal que cualquier individuo con un comportamiento excéntrico podía ser señalado. Pero un nombre emergió del caos con más fuerza que ningún otro: Arthur Lake Allen. Allen, un maestro de escuela despedido por conducta inapropiada, encajaba en el perfil. Poseía el mismo número de zapato, usaba un reloj de la marca Zodiac, y un amigo afirmó que Allen le había confesado sus deseos de cazar personas con un arma y una linterna. Fue interrogado en múltiples ocasiones, pero las pruebas concluyentes nunca aparecieron. Sus huellas no coincidían con las encontradas. Los expertos en caligrafía no pudieron vincular su escritura de forma definitiva a la de las cartas. Allen negó toda implicación hasta su muerte en 1992. La evidencia circunstancial era una montaña, pero en el tribunal de la ley no era suficiente. Décadas después, la ciencia forense moderna intentaría resolver el enigma. Se extrajo ADN de la saliva en los sellos de las cartas del Zodíaco. Pero los resultados fueron ambiguos, o no coincidieron con los principales sospechosos, incluido Allen. La tecnología, la gran reveladora de verdades, se topaba aquí con un muro de silencio. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la correspondencia cesó. El Zodíaco, el locuaz y ególatra terrorista de la palabra, se quedó en silencio. ¿Murió? ¿Fue encarcelado por otro delito? ¿O simplemente, habiendo ganado su juego, decidió retirarse, observando desde las sombras cómo su leyenda crecía? El misterio del Zodíaco no reside únicamente en la identidad no resuelta de un asesino. Reside en el vacío que creó. Fue la encarnación de un nuevo tipo de miedo para el siglo XX. El terror sin rostro, el mal que emerge no de la pasión o la ideología, sino del abismo del ego y el aburrimiento. Su símbolo no era solo una firma, era un glifo que representaba la aleatoriedad, la vulnerabilidad de cualquiera, en cualquier momento. Un recordatorio de que bajo la superficie de la civilización, a veces, un enigma espera. Y algunas preguntas, quizás, no están destinadas a ser respondidas. Simplemente, a perdurar, como una cicatriz en la memoria colectiva, marcando para siempre el límite entre lo que sabemos y lo que tememos nunca llegar a comprender.